Hola, ¿qué tal? El día de hoy les traemos una exposición en equipo correspondiente a la asignatura de Organización y Gestión de Instituciones Educativas, a cargo de la asesora, la licenciada Analain García Pérez. Los alumnos son Luis Antonio Toledano Ramiro y Francisco Peralta Ruiz. A continuación expondremos el tema de acreditación y promoción sobre las normas de control escolar. Y bien, como primer punto tenemos el objetivo de la acreditación. Consiste en dar cumplimiento a los requisitos establecidos en las disposiciones correspondientes para el reconocimiento de la aprobación de una asignatura, grado o nivel escolar. En el apartado 4.2, obligación de evaluar, nos dice que es obligación de las instituciones educativas públicas o particulares evaluar el desempeño de los educandos de conformidad con el establecido en las disposiciones aplicables. En el subtema 4.3, periodos de evaluación y comunicación de resultados, los docentes responsables de registros asentarán sus valoraciones en la boleta de evaluación y comunicarán los resultados a los familiares en cada uno de los 3 periodos del ciclo escolar correspondiente, conforme se indica en la siguiente tabla. Periodos de evaluación. Primero, del comienzo del ciclo escolar y hasta el final del mes de noviembre. Será los últimos 4 días hábiles del mes de noviembre. Segundo, del comienzo del mes de diciembre y hasta el final del mes de marzo. Los últimos 4 días del mes de marzo o en su caso, los 4 días anteriores al comienzo de las vacaciones de primavera, lo que ocurra primero en el ciclo escolar correspondiente. Tercero, del comienzo del mes de abril y hasta el final del ciclo escolar. Los últimos 4 días hábiles del ciclo escolar que corresponda. En el apartado 4.4, resultados de evaluación y escala de calificaciones, nos dice que en la educación preescolar los resultados de evaluación se expresan mediante observaciones y sugerencias, sin utilizar valores numéricos. En la educación primaria y secundaria, las calificaciones se expresan en números enteros en una escala del 5 al 10. La calificación de 5 es reprobatoria. Las calificaciones de 6 a 10 son aprobatorias. En el promedio final de asignatura y área será el promedio de las calificaciones obtenidas en cada uno de los 3 periodos de evaluación. En el promedio final de grado resulta de sumar los promedios finales de las asignaturas y áreas dividido entre el número total de asignaturas y áreas que se establecen para cada grado de la educación. En el promedio de nivel educativo de educación primaria es la suma de los promedios finales de los 6 grados, dividida entre 6. Y finalmente, en el promedio de nivel educativo de educación secundaria, es la suma de los promedios finales de los 3 grados que conforman el nivel, dividida entre 3. En el apartado 4.5, criterios de asistencia, los alumnos de tercer a sexto grado de educación primaria y de primer a tercer grado de educación secundaria deberán cubrir al menos 80% de asistencia durante el ciclo escolar. En caso de presentarse alguna situación extraordinaria o de fuerza mayor que interrumpa la prestación del servicio educativo o bien que le impida al alumno asistir a la escuela, las autoridades educativas y escolares en su respectivo ámbito de competencia tomarán las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los aprendizajes esperados establecidos en el plan y programas de estudio para la educación básica. En el apartado 4.6, criterios de acreditación, nos dice que en educación preescolar se acredita con el solo hecho de haber cursado el grado correspondiente. En educación primaria, en el caso de primeros y segundos grados, se acredita con el solo hecho de haber cursado el grado correspondiente, y en el caso de tercero, cuarto y quinto, nos dice que debe tener un mínimo de 80% de asistencia, tener un promedio final en el grado escolar mínimo de 6 y haber obtenido calificación aprobatoria en al menos 6 asignaturas. En el caso de sexto grado es tener un mínimo del 80% de asistencia y tener un promedio final mínimo de 6 en todas las asignaturas del componente curricular. En educación secundaria, en primero y segundos grados, tener un mínimo de 80% de asistencia en el ciclo escolar,
tener un promedio final en el grado escolar mínimo de 6 y haber obtenido calificación aprobatoria en al menos 6 asignaturas del componente. En el caso de tercer grado, es tener un mínimo del 80% de asistencia y tener un promedio final mínimo de 6 en todas las asignaturas del componente curricular. 4.7 Criterios de promoción. Nos dice que se establecen los siguientes criterios de promoción de grado o nivel educativo. 4.7.1 Educación preescolar. Con base en lo establecido en la norma 4.6.1, el educando que curse los grados primero o segundo será promovido al siguiente. El educando que curse el tercer grado será promovido al primer grado de educación primaria. Educación primaria. Con base en lo establecido en la norma 4.6.2, inciso A, el educando que curse los grados primero o segundo será promovido al siguiente grado. En tercero, cuarto y quinto grados, el alumno será promovido al grado escolar siguiente cuando acredite en los términos señalados en la norma 4.6.2, inciso B. En sexto grado, el alumno será promovido a la secundaria cuando acredite en los términos señalados en la norma 4.6.2, inciso C, o cuando acredite una evaluación general de conocimientos correspondientes al sexto grado. En educación secundaria, el alumno de primero y segundo grado será promovido al siguiente grado cuando haya acreditado en los términos de la norma 4.6.3, inciso A. El alumno de tercer grado será promovido al siguiente nivel educativo cuando haya acreditado en los términos de la norma 4.6.3. En el apartado 4.8, promoción en el caso de alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes o con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, nos dice que el docente deberá realizar las adecuaciones pertinentes a las evaluaciones escolares en congruencia con el plan de intervención o programa de enriquecimiento. La promoción de los educandos con aptitudes sobresalientes a los cuales se les realice una acreditación y promoción anticipada se llevará a cabo en apego con el dispuesto en lineamientos para la acreditación, promoción y certificación anticipada de alumnos con aptitudes sobresalientes en educación básica. La evaluación del aprendizaje deberá realizarse de manera interdisciplinaria con los criterios que establecerán conjuntamente el director de la institución educativa pública o particular. En todos los casos, los resultados del educando que muestren sus avances y se hayan utilizado para evaluarlo se anexarán al portafolio de Avance del aprovechamiento escolar en el caso del alumnado con discapacidad, aptitudes sobresalientes o con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación. Para efectos del avance del aprovechamiento escolar se considera a lo que a continuación se prevé para cada nivel educativo. Educación preescolar. El docente de grupo tomará como referencia para reportar el avance del aprovechamiento escolar del educando el plan de intervención o el programa de enriquecimiento. Educación primaria. El docente de grupo tomará como referencia para reportar el avance del aprovechamiento escolar del educando el plan de intervención o el programa de enriquecimiento. Educación secundaria. Los profesores de cada asignatura tomarán como referencia para reportar el avance del aprovechamiento escolar del educando el plan de intervención o programa de enriquecimiento. En el apartado 4.10, evaluación de los aprendizajes de los educandos en situación de extraedad, la asignación de las calificaciones parciales debe ser congruente con la evaluación del aprovechamiento alcanzado por el educando. La evaluación del aprendizaje se deberá realizar tomando como base el avance en los propósitos planteados en la estrategia de atención y seguimiento establecida a partir de la evaluación diagnóstica. Se emitirá la boleta de evaluación del grado en que estén ubicados los educandos en situaciones de extraedad, en los casos de segundos, cuartos o sextos años. La promoción de los educandos en situaciones de extraedad será por ciclo y continua. Para efectos de los procesos administrativos que el área de control escolar deberá seguir para la atención de los educandos en situaciones de extraedad, el docente de grupo registrará la clave relativa para cada educando. Solicitud voluntaria de promoción.
La madre, el padre de familia o tutor podrá solicitar al director de la institución educativa, pública o particular con autorización, se revoque la decisión de promover al alumno de preescolar, primaria o secundaria, cuando así lo considere adecuado para el bienestar del educando. Asimismo, la autoridad escolar deberá tomar en cuenta el rendimiento académico del alumno y considerar medidas de seguimiento y fortalecimiento a los aprendizajes de los alumnos que requieran esta atención específica. Con tal propósito, la madre, el padre de familia o tutor deberá entregar por escrito al director de la institución educativa pública o particular con autorización su consentimiento, expresando de forma clara los motivos para que se lleve a cabo esta gestión. Hemos llegado al final de esta exposición. Les agradecemos por su atención. Muchas gracias.